Memorial de la Gracia. A 2.600 metros sobre el mar, Santa Fe de Bogotá es una ciudad que aprende a respirar entre jirones de una neblina casi profética. Capital de plazas, umbrías y secretos musitados al pasar, de autobuses que trepan y se descuelgan por sus laderas, y de cielos con un humor tan caprichoso que la luz y la tormenta se suceden en un parpadeo. La ciñen cerros vigilantes como centinelas de un tiempo inmemorable. Allí, a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar, se alza Betel, una iglesia presbiteriana anclada por más de un siglo en el corazón palpitante de la ciudad. Sus muros han aprendido el lenguaje de generaciones de himnos y plegarias, ecos de una fe repetida como una letanía heredada. Aquel día frío y húmedo de agosto, reunidos en asamblea solemne, pastores y ancianos desgranan sus informes. La liturgia de los números se cumple con pulcritud, expedientes ordenados, cuentas exactas, actividades registradas con minucia. Todo en apariencia está en su sitio. Y sin embargo, en el aire denso del salón flota un vacío innombrable, una ausencia que pesa más que todos los legajos, un silencio afilado que interroga. ¿Qué hemos hecho a lo largo de los años con la gracia? En la última fila, casi mimetizado por la penumbra, está Juan Pablo, un joven de ojos oscuros, con el rostro esculpido por el cansancio y un incendio de palabras no dichas en la garganta. Lleva noches enteras vaciando su alma en un cuaderno de tapas desgastadas. En la antepenúltima página, un título trazado con letra febril: Memorial de la Gracia Perdida. Cuando los informes concluyen y el ritual parece agotarse, él se pone en pie. No pide permiso, sino que toma la palabra como quien se lanza a un abismo. Algunas miradas se clavan en él con indulgencia, otras con mal disimulado fastidio. No es costumbre que la juventud interrumpa la cadencia de los mayores, pero él abre el cuaderno y su voz, rota pero límpida, se adueña del espacio. Padres, hermanos, no vengo como juez, sino apenas como testigo y quizá también como fragmento de esta misma herida. La gracia, no sé cómo decirlo sin herir, la hemos trocado sin querer en licencia para la inercia, o tal vez en un salario divino que nos exonera del asombro y del cambio. Predicamos la sangre de Cristo, sí, pero a menudo como una fórmula que adormece la conciencia, no como la vida que desborda y transforma. Y me temo que lo que llamamos gracia ya no es la de Jesús, sino una sombra que hemos inventado para justificar nuestra comodidad. Ojalá me equivoque, pero el dolor me dice que no. Un silencio incómodo, casi sólido, recorre la sala. Juan Pablo baja la mirada hacia las páginas como si leyera en ellas su propio espanto. He visto la fe volverse una jaula, lo digo con amargura. Oramos para no tener que actuar. Ayunamos para no tener que compartir el pan. Llenamos los templos mientras nuestros corazones se vacían. Unos viven aplastados bajo el peso de culpas que nunca se van. Otros se reparten indulgencias baratas, negociando con Dios una obediencia a plazos, lo justo para no perder la calma. Hace una pausa y el aire que toma parece dolerle en los pulmones. He visto nuestra moral hacerse añicos como un vaso de cristal contra el suelo, una piedad de puertas para adentro, una fe que es fervor en el templo pero dureza en el hogar, solemnidad en el rito y turbiedad en el negocio, aleluyas en los labios pero hielo en las manos, doble vida. Y lo que desgarra es saber que no es un mal ajeno, sino un huésped que habita entre nosotros.
Alza entonces su vista y su mirada recorre con una tristeza añeja los rostros de la asamblea. Como comunidad, ¿somos acaso distintos? Hemos pulido el bronce de nuestra reputación hasta olvidar el rostro de Cristo. Ofrecemos promesas de alivio instantáneo y hemos olvidado el lento y paciente oficio de forjar un alma. Corregimos con la dureza de la ley o con silencios que mutilan, casi nunca con el amor que restaura. A veces lo llamamos caridad, pero es solo un bálsamo para que nuestra conciencia se calme, no la justicia que permanece. Nuestros cultos resplandecen, pero ignoran al herido que aguarda en el umbral. Somos servidores habituados a la rutina, ciegos al dolor que no figura en los informes. Vemos a jóvenes que se aferran por inercia o que se marchan en silencio sin despedirse. Y me pregunto con miedo y tristeza si no soy culpable. El aire se ha vuelto irrespirable. Juan Pablo cierra los ojos, aprieta el cuaderno contra su pecho y prosigue con un hilo de voz que ya no tiembla. La única medida, la plomada que desnuda la falsedad de nuestros muros es Cristo. Y tiemblo al preguntar, nuestra gracia levanta al quebrantado como hizo él en Nazaret al proclamar el año de favor del Señor. Elegimos la misericordia por encima del sacrificio como él enseñó. Se nos reconoce por el amor, ese amor radical, imposible, como os he amado. Damos el fruto del sermón del monte, la mansedumbre que hereda la tierra, la pureza que ve a Dios, la paz que nos hace sus hijos. Si la respuesta es no, lo nuestro no es gracia, es su espectro. Sus lágrimas caen sobre las páginas abiertas, emborronando la tinta. Su voz se quiebra. No nos engañemos. Estos son los frutos de nuestro extravío, un cristianismo de agua estancada donde la fe no fluye, ansiedad que se asfixia, indiferencia que corroe, familias que no se perdonan, amistades que se extinguen, santos en la iglesia, verdugos en la casa, palabras de miel en los labios, hiel en el alma. La iglesia se desgasta, se apaga. Siervos que abandonan, jóvenes que huyen, un testimonio que se desvanece en el aire. Nuestra misión gira en falso como el estruendo de un motor sin engranar. Mucho esfuerzo, poco avance. Hace una pausa, sus manos tiemblan, baja la voz hasta casi un murmullo. Y lo peor, lo más atroz es que hemos desfigurado el rostro de Dios. Le hemos puesto nuestras propias máscaras, la del juez implacable, la del comerciante de favores, la del abuelo bonachón que todo lo consiente. Le hemos prestado nuestra mezquindad y nuestro miedo, y el mundo al mirarnos no ve al Padre de Jesucristo, ve el reflejo de nuestras propias ruinas. Proclamamos que estamos en su gracia, pero seguimos encadenados al mundo, reproduciendo aquí dentro las mismas esclavitudes de allá afuera. Cambiamos la luz por una sombra y hemos sofocado la llama del Evangelio. Cristo vive, lo cantamos, pero nosotros lo hemos ocultado bajo el peso de nuestra comodidad. Y eso me aniquila. Se detiene, sus ojos están húmedos, pero en ellos arde ahora un fuego inesperado. Y sin embargo, me aferro a una esperanza del tamaño de una semilla de mostaza. No todo está perdido. El regreso aún es posible. No sé cómo ni cuándo, pero sí quién abrirá el camino. Estoy seguro de que si hay un retorno, nacerá de la humildad viva y desnuda de escuchar a quien hemos silenciado, para que sane lo que hemos roto, de firmar con él la paz que ningún documento puede registrar. Juan Pablo cierra el cuaderno. Su voz es ahora un susurro que se clava en el silencio expectante.
Hermanos, si no volvemos a Cristo, todo se habrá perdido. Pero si volvemos, nada estará irremediablemente perdido. La gracia no es un adorno que nos ponemos todos los domingos. No es una doctrina elaborada por eruditos. Es la vida misma del Hijo hecha carne en nosotros. Y si esa vida se ha extraviado, necesitamos recuperarla con urgencia, con ternura, con la poca fe y conciencia que aún nos queda. Señor, ayuda a mi fe. El silencio que sigue no es un vacío, es un relámpago suspendido. Nadie aplaude, nadie reprende. El orden de los informes se ha detenido. La asamblea permanece inmóvil, como si en la voz de aquel joven no solo hubiera resonado un lamento, sino el eco de un Dios amoroso y adolorido que una vez más llama a su pueblo a volver a la única gracia verdadera, a Jesucristo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén.